Iglesia, buenas tardes, bienvenida a esta reunión de hoy, jueves ya. Y estamos en los jueves transmitiendo estudio bíblico. Y hoy en esta tarde toca el turno ya a la carta de Pablo al apóstol Tito, en donde, a Tito más bien, en donde era un encargado en una iglesia que había precisamente dejado el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Tito, el hijo en la fe, también igual que Timoteo. Así de que vamos a iniciar en esta ya clase número 9 de Panorama del Nuevo Testamento, un bosquejo general de cada libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver la carta a Tito. Esta carta tiene escasos 3 capítulos. Usted lo puede leer en 5 o 6 minutos. Yo lo hice y muy enriquecedor una vez más. Cosas que Dios nos ministra y es únicamente lo que vamos a hacer hoy en esta tarde. Compartir con ustedes lo que Dios nos enseña a través de su palabra, que es de grande edificación para todos aquellos que deseamos escudriñarla para ser edificados y fortalecidos y sobreedificados precisamente en lo que Dios ha establecido. El título de la carta a Pablo a Tito, pues precisamente viene porque el apóstol Pablo fue el escritor. Acuérdense, como siempre decimos, el escritor, más no el autor. Y fue dirigida a Tito. Estas cartas de Tito, juntos con primera y segunda de Timoteo, es tradicionalmente conocidas también, primera y segunda de Timoteo y Tito, como una de las cartas pastorales. Esto es, son consejos prácticos, consejos verdaderos, consejos que se deben de aplicar todos los días de la vida. Usted y yo también es para nosotros. Acuérdese lo que mencionamos la semana pasada. Si de repente alguien piensa que no, es que eso se lo escribió a Tito, pues entonces va a desechar la carta porque no tiene ninguna aplicación espiritual para su vida. Pero aquellos que somos redimidos, que somos nacidos de nuevo, que comprendemos la voluntad de Dios a través de su palabra, sabemos que cada frase, aún cada tilde, ¿verdad?, que se va a cumplir o no dejará de cumplirse, tiene aplicación en nuestras vidas. Y eso es lo que debemos tener usted y yo conciencia siempre, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y siempre va a estar guiándonos a cada uno de nosotros por el camino correcto, por el camino de la verdad. Así es de que vamos a iniciar pues con esta carta haciendo los comentarios que siempre hemos hecho cada semana y que definitivamente debe de ser de grande bendición para nosotros. Vamos pues a la carta de Tito. Y Tito y Timoteo, como representantes autorizados de Pablo, por llamarlo así, tenían precisamente esa necesidad del apoyo y aliento que su maestro les ofrece en estos escritos. ¿Quién los estableció? Dios, a través del apóstol Pablo. Dios encarga pues al apóstol Pablo para que ministre y dé seguimiento a aquel que había dejado encargado. Tenían pues la necesidad de aliento, de apoyo, de un respaldo de Dios a través de los servidores que Dios había instituido y establecido. Y Timoteo, como supervisor responsable de una obra bien establecida en Éfeso, ese fue Timoteo. Ahora Tito, como el responsable de la iglesia establecida en Creta, donde Pablo había trabajado con él durante cierto tiempo, y esta carta precisamente recibe el nombre, y lo vemos, carta de Pablo a Timoteo, precisamente porque Pablo le está dando esa orientación y ese seguimiento a Timoteo. ¿Para quién era Tito? A Tito. ¿Quién era Tito y Timoteo considerado para Pablo? ¿Cómo los consideraba Pablo? Él mismo lo dice en este caso ahora en Tito 1:4 dice lo siguiente: a Tito, verdadero hijo en la común fe,
verdadero hijo en la común fe. Otra versión dice mi hijo genuino. Es decir, Tito se había convertido a Cristo bajo la instrucción o la predicación de la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, y estaba desde un principio bajo la tutoría de este apóstol. Y en Gálatas 2:3, precisamente, si usted lo lee, nos habla de que Tito era un gentil. Tito no era del pueblo de Dios. Originalmente no era descendiente de las famosas y pues consideradas tribus de Israel o descendientes de Jacob. No, él era un gentil. La carta de Tito fue escrita alrededor de los años 62 y 64 o 64 o al 64 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo ministraba a las iglesias en Macedonia entre su primer y segundo encarcelamiento romano, y lo hizo desde Corinto, o se dice también desde Nicópolis, que menciona también en la misma carta. Se cree que Tito sirvió con Pablo tanto en el segundo como en el tercer viaje misionero. Tito, así como Timoteo, se habían convertido en esos amados discípulos, colaboradores de Pablo, convertidos por la predicación de este apóstol. Uno de los propósitos de esta carta enviada por el apóstol Pablo a Tito es que después de escribir la primera carta a Timoteo, Pablo y Tito navegaron a la isla de Creta, una de las islas más grandes del mar Mediterráneo, usted lo puede identificar, la cual pues fue visitada por Pablo rápidamente, y en donde dejó a Tito para continuar la obra de una manera muy parecida, así como dejó a Timoteo en Éfeso, con el fin de que estableciera el orden en las iglesias de la región que estaban pues un poco desorganizadas. Ahora, algo que le estoy comentando y que vamos a ver en la carta, lo vamos a leer literalmente, o sea, para eso te envié, para eso te establecí, para que llevaras el orden. Eso es, que establecieras el orden. Ahora, todas las sociedades tienen una influencia incorrecta. En este caso, esta iglesia que estaba pastoreando Tito estaba en Creta, en la isla de Creta. Y pues todas las sociedades tienen acciones incorrectas, fuera de la voluntad de Dios. No solamente esas acciones y ese libertinaje es limitativo a unos años, a un siglo, sino siempre ha existido gente pues que quiere hacer las cosas como bien le parecen, pasando o queriendo pasar por encima de los demás. Y a lo mejor en este mundo lo podrá hacer, pero de Dios, por encima de Dios, jamás nadie va a pasar. Y eso es lo que estaba aconteciendo en Creta, un desorden. En Creta, pues había no solamente un desorden en la sociedad, sino también había y se estaban identificando maestros, ¿sí? que estaban enseñando cosas incorrectas, falsas doctrinas, falsas o filosofías, que son falsas palabra de Dios, falsa. ¿Por qué le digo falsa palabra de Dios? Porque toman como bandera el cristianismo, pero realmente no se predica de Cristo, o solamente se toman a beneficio o se cuelgan a beneficio de un versículo bíblico para entonces lograr sus intereses. Pablo pues escribe esta carta para instruirlo a Tito y animarlo en cada una de las responsabilidades y deberes que como ministro y colaborador del Evangelio pues debe de cumplir. La carta, como le digo, tiene 3 capítulos solamente, usted lo puede leer en 5 o 6 minutos. Y algo que empezamos a notar desde el primer capítulo es que aunque el cristiano, el creyente, usted y yo, dice la palabra de Dios que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero vivimos en una sociedad de este tiempo, una sociedad totalmente fuera de la voluntad de Dios, totalmente, como le dicen ahí, secular. Secular quiere decir que están apartados de Dios o no involucran a Dios en sus cosas. Y eso es lo que sucede en este contexto también, aunque la gente tiene religión, la gente tiene religión y cumple con su religión,
pero vive apartada de Dios. Es muy diferente tener religión a tener una relación con Dios o a ser hijo de Dios. Como le digo, toman cuestiones doctrinales, morales, espirituales. También se toma en esta carta la disciplina y el orden que debía imperar en la iglesia también en Creta. Ahora, el evangelio es para los cristianos, el evangelio es para los creyentes. Aplicarlo verdaderamente los creyentes somos los que lo vivimos, pero la predicación del evangelio debe ser para todos. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Pero muchas de las instrucciones que el apóstol Pablo y otros escritores de la Biblia, o Dios a través de sus escritores, habla y da instrucciones a su pueblo. Pero la predicación del evangelio es precisamente para el pueblo que no era de Dios, pues hacerlo pueblo de Dios, y que también entre al redil de la protección que Dios ofrece a sus hijos. Acuérdese, mucha gente dice, me fue mal, pues es que te saliste de la cobertura. Dios nos marca un camino, unas líneas a la derecha, unas líneas a la izquierda, que no debemos salirnos de ahí. Las personas generalmente que padecen circunstancias adversas es porque se salen de esas líneas. Y los demás viven fuera todavía de esas líneas y vienen las circunstancias difíciles. Así es de que tanto los creyentes de aquellos tiempos como los creyentes de estos tiempos, de nuestros tiempos, siempre estaremos pues prácticamente bombardeados, presionados por el entorno en el cual vivimos. Y estamos siendo, a través de la palabra de Dios, pues transformados para crecer en santidad. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Para ir creciendo en fe, creciendo en santidad, creciendo en esa forma de pensar diferente, muy distante como pensábamos antes, que estamos enrolados en la sociedad. Ahora, yo quiero hacer este comentario para que entremos en las realidades de las situaciones, y lo estoy haciendo porque ese es el tema que toma la carta a Tito. Mire, si una persona no se ha dado cuenta del desorden, del desenfreno, del libertinaje que hay en la sociedad, la respuesta es sencilla, es que es parte de ella. Esa es la realidad. Si usted de repente dice, es que no es tan malo, es que no es tan así, tan incorrecto como de repente lo vemos en la palabra de Dios y se predica como se predica en la palabra de Dios, bueno, es que pues estamos hablando también de los tibios. No, iglesia, la gente que está siendo parte obviamente no va a sentir. Mire, solamente caminando, corriendo o yendo en una bicicleta o paseando en una bicicleta, si usted va en contra del viento, va a obtener una resistencia. Pero si va con el viento, al contrario, le ayuda a avanzar. Y es exactamente lo mismo. El cristiano, el creyente, va en contra de la corriente. Vamos en contra de la corriente. En Tito 2:9, fíjese lo que menciona. Solamente como un ejemplo de ello, ¿no? Vamos a leer más de la carta. Tito 2:9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Ahora, usted va a decir, es que eso no tiene aplicación actual. Bueno, en el contexto actual aplica esto. Exhorta a que los trabajadores estén bajo autoridad de sus patrones y que las instrucciones que den los patrones, el jefe inmediato en la empresa, pues se tienen que llevar a cabo. Eso es algo que debemos tener conciencia y tenemos que aplicarla al término en el contexto en el cual estamos viviendo. El término, la frase quizás cambia, el concepto quizás cambia, la palabrita quizás cambia, pero el sentido no. Eso es lo que tenemos que estar. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, quien cumple con estos requisitos, quienes cumplimos con estos requisitos, pues va a glorificar a Dios. Porque la gracia de Dios, versículo 11 del capítulo 2, versículo 9, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Y en todos los siglos aplica esto. Pero algo que quiero resaltar, fíjese el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto es lo que tenemos que hacer énfasis, a todos los hombres, a todo ser humano. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiere decir que si no renunciamos, vamos a vivir contrario a estos conceptos. Aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, fíjese, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y entonces cuando le hace la recomendación, exhortación a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ahora, esta palabra reprender, porque más adelante vamos a ver la palabra reprochables, que sean irreprochables. La palabra reprender, solamente la reprensión viene de alguien que está en autoridad. ¿Sí? Una persona que está en autoridad, una persona creyente, una persona que está dando buen testimonio y es creyente y es hijo de Dios y es pueblo de Dios, puede reprender a alguien que está haciendo algo incorrecto. Pero alguien que no es creyente no puede reprender, puesto que no tiene autoridad. ¿Cómo va a reprender a alguien que vive en las tinieblas, en la oscuridad, a alguien que está viviendo en la luz? Aunque esta persona tiene algún defecto, se equivoca, esto no aplica la palabra reprender. Reprender es una autoridad, bajo una autoridad espiritual. Le puede reprochar, pero no reprender. Ahí está la diferencia en estos términos. Entonces, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, le está diciendo a Tito también. ¿Qué personajes se mencionan en esta carta del apóstol Pablo a Tito? Bueno, el apóstol Pablo, Tito, Artemas, Tíquico, Zenas, Apolos y los cretenses, ¿sí? Esos son los personajes que vienen aquí mencionados de una manera general en esta carta. La carta del apóstol Pablo a Tito solamente tiene 3 capítulos. Sin embargo, las instrucciones que aparecen en ella son directas y enfáticas a perseverar en el buen testimonio. Esto es, una vez más, se hace mención de lo importante que es conducirnos correctamente, que es conducirnos irreprensibles ante las autoridades espirituales e irreprochables ante el mundo. Para leerla, como le digo, solamente bastarían 5 minutos de su tiempo. De repente, léala con detenimiento. Vamos a elaborar, pues, el bosquejo de ella, de esta carta, nuestro acostumbrado bosquejo, en donde el capítulo 1 comienza, como siempre, el estilo del apóstol Pablo, con una salutación, saludando Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y luego, ¿a quién envió esta carta? Primero da el remitente, vamos a decir, fundamenta, ¿sí? Vamos a decir, lo que va a presentar o lo que está presentando. Y entonces ahora sí menciona el destinatario, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahora quiero solamente para aclarar un término que viene aquí, que dice que conforme a la fe de los escogidos de Dios. Ahora, los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios son todos aquellos que al momento de que Cristo se nos apareció, por llamarle así, y tuvimos un encuentro con Cristo, pues agachamos la cabeza y nos rendimos ante sus pies. Entonces ya nos transformamos en escogidos de Dios. Pero si alguien tiene ese encuentro personal con Cristo y no agacha la cabeza, sino endurece su cerviz y al contrario le saca la vuelta, pues pudo haber sido escogido, pero él rechazó el ser llamado, ¿sí? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿A quiénes va a llamar el Señor? Pues aquellos que levantan la mano, ¿sí? He aquí, envíame a mí, he aquí estoy. Gracias por tu misericordia, y por una y otra vez insistir, y entonces ya nos sentimos
escogidos, pero mucha gente puede seguir levantando la mano. Aún de aquellos que pasaron de largo, pueden regresarse en un momento determinado o tener una segunda oportunidad y pueden levantar la mano y ser escogidos. Así es de que la carta del capítulo de Tito, desde su capítulo 1, inmediatamente aborda el tema del desorden. Inmediatamente toma el tema de vivir tanto desordenadamente como correctamente. Ahora, ¿quiénes viven desordenadamente? Pues las personas a las cuales se refiere este mundo. ¿Y quiénes son los que vivimos ordenadamente? Los que no somos de este mundo. Ahora, pero vivimos en este mundo, pero no nos enrolamos en las cosas del mundo, nos dejamos influenciar por las cosas del mundo. El mundo tiene muchas filosofías y cada vez esas filosofías son más libertinas, aunque a algunos pues no les parezca todavía. ¿Por qué? Pues porque están en el mundo y son del mundo. Vuelvo a repetir. Inmediatamente pues aborda el tema de vivir correctamente como personas, ¿sí? Que estamos caminando en este mundo, pero no somos de este mundo. Y de hecho, las afirmaciones que vamos a leer a continuación, a las personas que están enroladas en este mundo, que no son de Dios, pues les retumban en los oídos y en la mente porque van en contra de sus filosofías, van en contra de sus maneras de pensar, de esas filosofías neoliberales en donde todo es dinero, todo es capitalismo, todo es político, todo es económico, todo es, sí, la modernidad del siglo XXI, sí, y la revolución industrial y todo eso, ¿no? Pero realmente el término que se está manejando o que quiero manejar ahorita sería neolibertinismo, ¿no? O sea, siempre va a salir algo nuevo para denotar ese libertinaje, ese desorden en donde no hay ley, no hay freno, hay un pensamiento, entre comillas, libre y soberano en donde se vuelve a repetir lo que dice el libro de Jueces. Cada quien hace lo que bien le parece, sin fundamento alguno, simplemente el fundamento que impera en este tiempo y que siempre ha imperado, pero quiero resaltar en este tiempo, es el que yo creo. Ese es el fundamento, el yo creo, el yo pienso, el yo me imagino, ese es el fundamento que tiene más peso en este tiempo. Y ese fundamento pues está solamente basado en una mente finita. Entonces pues no pesa nada en relación a lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué es lo que retumba, como le digo, y provoca náuseas en la sociedad libertina? Pues vamos a leer precisamente a partir del versículo 5 del capítulo 1. Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, ¿qué implica este término que establecieses ancianos? Personas en autoridad, con experiencia, ¿sí? Anciano no necesariamente en la Biblia requiere una persona de más de 70 años, sino una persona madura, que tiene autoridad, que vive en el orden de Dios y que va a ser ejemplo. Esa es la realidad. Entonces dice: por eso te dejé para que establecieras ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Fíjese que estamos manejando, este pasaje bíblico maneja el término irreprensible, o sea, de autoridades espirituales. Es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esas son las que debemos de erradicar. Las que no se deben erradicar sino cultivar es hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea que controla sus emociones, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muchas veces acuérdense que los hechos, las acciones, el respeto se gana con un tiempo en donde es observado y que se conduce precisamente irreprensiblemente de las autoridades espirituales e irreprochablemente de los que no son autoridad, que no solamente están ahí para molestar. Ahora bien, ¿por qué se hace esta recomendación?
precisamente porque las noticias corren y el apóstol Pablo había sido notificado ¿de qué? ¿De qué había sido notificado? Precisamente eso lo vamos a ver en el versículo 10 del capítulo 1. Porque por ahí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza. O sea, se dicen cristianos, se dicen creyentes, pero no lo son. Sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Así dice la traducción lenguaje actual. Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. O sea, están judaizando. No los dejes enseñar, porque confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero. Esto es, pues hacen de la religión su modus vivendi. Esa es la realidad de lo que estaban haciendo, pero con enseñanzas arcaicas que ya no estaban vigentes para este tiempo. Versículo 12, fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo, fíjese, fue uno de los propios profetas de Creta quien dijo, y es verdad, es verdad. Bueno, dice, fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo, esa gente de Creta es mentirosa, glotona y perezosa. Se portan como animales salvajes. Y luego reafirma en el versículo 13, y eso es verdad, o sea, no está diciendo cosas incorrectas. Por eso tienes que reprender mucho a esa clase de gente y ayudarla para que vuelva a confiar en Jesucristo como es debido. Ayúdales a no prestar atención a mandamientos dados por gente mentirosa, ni a cuentos inventados por los judíos que quieren otra vez judaizar, regresar otra vez a la ley. Los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno, pero los que no obedecen ni confían en Él creen que nada es bueno, solo piensan en lo malo y no les remuerde la conciencia. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que no es cierto lo que dicen. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. O sea, dicen que temen a Dios, pero con sus hechos lo niegan, así dice otra versión. Entonces, por eso precisamente el apóstol Pablo dijo, hey, donde quiera que vayas, la verdad, establece ancianos. Tienes una reunión, ahí no dejes que vayan puros débiles en la fe o inmaduros. Tiene que haber alguien de autoridad ahí para que coordine todo, para que lleve las riendas de todo y no se haga precisamente un evento supuestamente de bendición, pues un evento de chismes y de críticas y imaginemos que hay gente invitada nueva y pues ambientes de iglesia no es. Por eso siempre tiene que haber una persona madura en toda reunión. Capítulo 2. Capítulo 2. Fíjese bien. No importa el mundo. Eso es lo que concretamente vamos a ver en el capítulo 2. No importa el mundo. No importa lo que te digan, Tito, y lo que te hagan o te señalen. Tú enseña lo correcto. Tú enseña la sana doctrina. Fíjese, en este capítulo 2 se hace énfasis precisamente a la sana doctrina. Esas son las instrucciones de Pablo a Tito. Ese es el contenido de nuestra fe. Los creyentes como usted y yo debemos estar arraigados en las verdades de la Biblia. Y no debemos, y estar fortalecidos en las verdades de la Biblia, precisamente no somos vulnerables para ser influenciados por la presión de este mundo que está ejerciendo, mire, está ejerciendo más y más y más a través de las redes sociales, a través de la televisión. Usted ve cualquier cosa y rápidamente usted identifica las filosofías. O sea, rápidamente, quienes conocemos la palabra de Dios, o sea, nos da risa, nos da indignación, nos da porque lo hacen, lo quieren hacer muy sutilmente, lo quieren hacer muy escondidamente, muy por debajo del agua como le hagan. Pero la verdad que conocemos la palabra de Dios, quienes estamos viendo en la verdad absoluta, identificamos fácilmente la mentira. Pero es importante que aquellos que van comenzando en el camino del Evangelio, pues se arropen bajo la cobertura de Dios y la cobertura que Dios ha establecido por medio de ancianos, por medio de personas maduras que están encargadas precisamente pues de las congregaciones conocidas como pastores. Para eso está la iglesia, para eso estamos nosotros, para instruir. Tú no lo puedes determinar, no lo puedes detectar, pero nosotros sí. No es porque tengamos un sexto sentido, no, porque conocemos la palabra de Dios y tenemos convicción de la palabra de Dios. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Tito. Ahora,
Toda comunidad y toda congregación es heterogénea, o sea, hay de diferentes grupos sociales, diferentes extractos sociales, hay diferente forma, vamos a decir, diferentes lugares de donde vienen, diferentes edades, son hombres, mujeres, entonces eso se llama heterogéneo. Y en esa diversidad, cada quien está viviendo una etapa diferente, pero es necesario que se tome autoridad en lo que se corresponde. Y lo que vamos a ver en este capítulo es que precisamente los ancianos, las personas maduras, deberán enseñar a los más jóvenes por medio de palabras, sí, pero con el peso del ejemplo, cuáles son los valores que Dios nos inspira y que Dios nos insta a que conozcamos en su palabra y de que se deben de pasar de generación a generación. Y esto es lo que debe de realizar la iglesia. O sea, vemos, si usted y yo nos ponemos a analizar, vemos en Tito una carta de 3 capítulos, pero una carta que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer. Comprendamos y leamos Tito, esos 3 capítulos, pero con toda profundidad, para que sepamos las instrucciones de Dios a través del apóstol Pablo a Tito y a todos nosotros. Los ancianos, los maduros, debemos enseñar a los más jóvenes con el ejemplo, con las palabras sí, pero soportado con el ejemplo. Los valores se pasan de generación a generación y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. También toma el caso de las mujeres cristianas recién convertidas, las cuales deben aprender en sus hogares, también al mirar a las mujeres ancianas que ya tienen experiencia de cómo conducirse. Eso es lo mismo lo que está enseñando y aplica para nuestras vidas o nuestro tiempo. Habla de las esposas y madres jóvenes que debieran aprender a vivir de la manera cristiana. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que insta el Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia que estaba pastoreando Timoteo? Dice que las ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus esposos, a cuidar a sus hijos, a observar la conducta ejemplar de mujeres de Dios, que tomen como ejemplo. Ahora, si usted y yo somos esas personas que ya estamos en la etapa ya más madura, esa es la responsabilidad de nosotros de enseñar a las nuevas generaciones con el consejo de la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 7 del capítulo 2. Tú mismo tienes que ser buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Di siempre lo bueno y así nadie podrá criticarte. Habla de los reproches de allá afuera, ¿no? Si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra, sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. A los miembros de la iglesia que aún son esclavos, diles que obedezcan siempre a sus amos y que sean amables y no discutan nada. No deben de robar, sino ser totalmente honestos para que todos vean lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. Un creyente debe ser la diferencia en donde quiera que esté. Sigue diciendo el versículo 11. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. ¿A quién? A todo el mundo, lo acabamos de leer. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. O sea, no. Hoy en la mañana se compartía de la envidia. Pero, ¿cómo vamos a tener envidia del que está caído? Acuérdense que el que está caído, el que quiere aparentar solamente que tiene éxito, que vive feliz, realmente solo es apariencia. En este mundo es apariencia. Y no puede ser posible que todavía seamos engañados muchos de los cristianos anhelando tener lo que tiene otra persona, pero está destruida su vida, está destruida su alma, cuando está solo está totalmente derrotado y en una ruina. ¿Cómo vamos a envidiar eso? Señor Jesucristo precisamente por eso vino a morir, para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestro pecado y de cambiar de manera de pensar. Al hacerlo, pues, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Esta carta del apóstol Pablo a Tito enseña todas estas cosas con autoridad y también debemos hacer con autoridad, animar a la gente y también corregir a la gente. Termina diciendo, no des motivo para que te falten al respeto, nadie, por favor. Pablo instruyó pues a Tito que debía enseñar las escrituras así como vivirlas.
Debemos hablar, debemos exhortar y corregir a otros cuando sea necesario, sí. Ahora, pero con autoridad. Eso es lo que tenemos que aprender usted y yo. Como Tito, no debiéramos dejarnos amedrentar cuando tratamos de ministrar a otros o proveer de liderazgo en la iglesia. Acuérdense, y lo hemos repetido varias veces nosotros no tenemos miedo a la reacción del hombre. Nosotros lo que tenemos es temor de Dios. Y tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y que le mandó a hacer a Tito también. Y que también le mandó a hacer a Timoteo. Eso es el trabajo de la iglesia. Iglesia. En el capítulo 3 vemos cómo una vez más insiste y persiste en pues conducirnos correctamente. Dice lo siguiente, capítulo 3 versículo 1. A los hermanos de la iglesia, recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. No deben hablar mal de nadie, ni del pastor, ni discutir. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes. O sea, algo que el apóstol Pablo enseñó es porque lo vivió. Esto es, si nosotros tenemos ya, se lo voy a aplicar de esta forma. Yo puedo enseñar con autoridad en una preparatoria porque yo pasé la preparatoria. Yo puedo enseñar con autoridad en una universidad porque yo pasé la universidad y lo he hecho. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? O sea, tenemos que enseñar con el ejemplo. El apóstol Pablo dice, yo ya hice y fui todo lo que ellos están haciendo ahora y eso no les lleva a ningún bien. Por eso les dice así, mire, antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos como ellos andan, ya les llevamos 20 años de ventaja, ¿no? Solamente vivíamos para divertirnos, hacíamos todo lo malo que se nos ocurría, éramos malvados y envidiosos y esclavos de los malos deseos. Todo el mundo nos odiaba, o sea, que hayamos mal, ¿no? Donde quiera nos vean feo, aún los que no conocen de Dios. Y nosotros también odiábamos a los demás. Versículo 4, pero ahí viene la diferencia. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a quien, a todo el mundo, all the world, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos sanó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Eso es lo que sucede, esos milagros suceden en Dios. Dios nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo, dice. Y efectivamente así sucedió. Gracias a Jesucristo nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. Por su gran amor nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Y esto es verdad. Y quiero que insistas en enseñarlo para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todos. Pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, no des vuelta a cosas. Oiga, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero contéstemelo bíblicamente. Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, ¿sí? Dice, no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes ni pelees con nadie, solo por hablar de la ley de Moisés. Esas discusiones son inútiles y no conducen a nada. A los que siempre están peleando en la iglesia, a los que siempre están peleando en la iglesia, llámale la atención una o dos veces. Si no te hacen caso, pues apártate de ellos. Puedes estar seguro de que esa gente ha dejado de creer en la verdadera enseñanza y sus propios pecados demuestran que son culpables. O sea, su testimonio muestran cómo anda su corazón, cómo anda su vida, y esa es la realidad. Eso es lo que habla el capítulo 3. Termina con una despedida, unas instrucciones finales, y le dice lo siguiente: voy a mandarte a Artemas o a Tíquico. Tan pronto como llegue uno de ellos, haz lo posible por venir a visitarme a Nicópolis, porque ahí pienso pasar el invierno. Ayuda en todo al abogado Zenas y también a Apolo,
Dales todo lo que necesiten para seguir su viaje y cuida de que no les falte nada. Los nuestros deben aprender a hacer lo que es bueno y ayudar a otros. Así vivirán como personas útiles. ¿Sí? Hay personas, iglesia, que de repente a lo mejor podemos decir, oye, pues vamos a ir a evangelizar, o ahorita no se puede, pero cuando se podía, o vamos a hacer algo. Y las personas dicen, ¿sabes qué? Pues yo no tengo tiempo, tengo estas actividades, estoy muy saturado, pero no puedo ayudar vamos a ir físicamente con mi tiempo porque lo tengo bien medito, pero pues apoyo a la obra con cualquier circunstancia, ¿no? En este caso, pues cuestiones materiales, con cuestiones económicas, pero pues hay algunos que ni fu ni fa, como dicen, ¿no? Y luego termina diciendo, todos los que están conmigo te envían saludos. Saluda a todos nuestros amigos de la iglesia. Deseo de todo corazón que el amor de Dios los acompañe siempre. Concluimos con esta carta, iglesia. 3 capítulos llenos de instrucciones en donde encarecidamente el apóstol Pablo le pide a Tito y en su tiempo o en su momento también a Timoteo a establecer el orden, a enseñar del orden, a buscar instruir a la gente en el orden, a descubrir lo que está incorrecto y a seguir supervisando el crecimiento de las ovejitas que están en cada uno de los lugares creciendo, ¿sí? Que muchas de ellas no pueden distinguir entre lo que conviene y lo que no conviene. Pero algo muy interesante que debe de haber en una ovejita recién convertida, en una ovejita recién, vamos a decir, que está creciendo, que está madurando, es la obediencia. La obediencia es elemental, porque muchas veces pues te puede decir, ¿pero qué tiene de malo? Bueno, si ya se le está instruyendo, es que tiene algo de malo. No lo puede discernir ahorita, no lo puede comprender ahorita, pero después lo comprenderá. Pero mientras nos toca, ¿qué? Obedecer, porque la instrucción, ahí está, la instrucción en amor, la instrucción para salvaguardar su vida, y desafortunadamente muchos pues hacen caso omiso, y aunque se les da la instrucción, la ignoran, y después vienen las consecuencias, y pues aprenden de 2 o 3 por ahí caídas. Qué bueno que aprendiéramos desde antes, porque eso es lo que queremos evitar, y eso es lo que quiso evitar precisamente el apóstol Pablo a la iglesia en donde Tito estaba siendo encargado. ¿Para qué? Para que les apercibiera y fuera irreprensible también, y estableciera hombres irreprensibles e irreprochables también, dando buen ejemplo para con los de adentro, pero también para con los de afuera. Amén, iglesia. Esa es la carta de Tito. Qué edificante, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, que son nuevas cada mañana y cada mañana nos hace aprender cosas bonitas, interesantes y edificantes para nuestro ser. Señor, te damos gracias, Padre, porque el hacer tu voluntad nos ha agradado y en tu ley meditamos de día y de noche. Gracias, mi Dios, porque no hay nada mejor que conocer la verdad absoluta, tu verdad, mi Dios, que compartes con todos nosotros, para que seamos útiles para honrarte y glorificarte, para tu honra y para tu gloria, y que podamos participar activamente en lo que nos corresponde a cada quien, mi Dios. Gracias, Padre, por permitirnos crecer. Gracias, Padre, por abrir nuestro entendimiento. Gracias, mi Dios, por amarnos, porque lo único que podemos ver a través de todos estos consejos, mi Dios, aunque algunos son fuertes, pues que podemos determinar el amor decidido tuyo para salvaguardar nuestras vidas y librarnos de toda situación incorrecta. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito, te amamos con todo nuestro corazón y mi Dios, que sigamos creciendo en la fe del Hijo de Dios, madurando, caminando conforme a lo que tú has establecido. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Damos gracias a Dios, iglesia, que Dios les bendiga y primero Dios, nos vemos todos los días. Acuérdense, todos los días, así como antes, voy a hacer esta analogía, así como antes, no se perdía la novela de las 7, hoy no se pierda en punto de las 7 de lunes a viernes, lo mejor que puede haber para un ser humano, que es el alimento espiritual. Que Dios les bendiga. Un abrazo.